Muy buenas noches, estimados amigos, estudiantes, abogados, magistrados y audiencia en general. Damos inicio a la ponencia Reforma de la Justicia, una mirada crítica. Antes de comenzar, damos la bienvenida al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Javier Tapia Gutiérrez. Le cedo la palabra, estimado doctor. Muchísimas gracias, estimada Cintia. Simplemente hacer una pequeña aclaración. Desde el día martes que ha fenecido mi mandato como decano de la Facultad de Derecho, he presentado la renuncia correspondiente para afrontar un proceso electoral que se viene el próximo 5 de octubre. En tal condición, estoy acá como ex decano, si vale el término, como amigo de Félix y como apasionado, digamos, de la temática jurídica, de la temática del derecho y en particular de esta gran temática que representa cómo encarar una reforma judicial en nuestro país. Querido Félix, en primer término, quiero agradecer tu gentil invitación. Valoro mucho tu desprendimiento en relación a mi persona para que me permitas participar, aunque sea brevemente, en este seminario donde tú vas a hacer la exposición de un tema, yo creo, trascendental para la vida institucional de nuestro Estado, de nuestro país, de nuestra población y, por supuesto, de cada uno de nosotros. Y te reitero un agradecimiento porque, como tú sabes, ya no estoy en mi condición de decano, pero como amigo y como docente y como colega, me presento en esta sala virtual en una forma muy cariñosa y con mucho agrado. Segundo, tengo una señal, yo creo, muy mala. Quiero que me disculpen. No estoy en la ciudad de La Paz como me hubiera gustado estar para estar acompañando este evento durante un tiempo, quizás todo el evento. Me encuentro fuera de La Paz, en la localidad de Coroico, no necesariamente en el pueblo, un poco alejado, por lo que no sé si tengo una buena señal o sé si me copian. En todo caso, pido mil disculpas por esta situación. Quiero saludar también a todos los queridos compañeros estudiantes que te están colaborando en la transmisión y en la organización de este evento. Un saludo para todos ustedes, queridos compañeros estudiantes, así como un saludo a todos los queridos colegas, docentes y profesionales que están presentes en este evento, como también a otras autoridades, especialmente autoridades del órgano judicial, que entiendo también están participando. Pues bien, con ese saludo protocolar y con las aclaraciones del caso, estimado Félix, yo te reitero mi sincero agradecimiento y felicitación porque desde la academia, desde nuestra querida carrera y Facultad de Derecho, tú vas a hacer una ponencia, vas a presentar desde una mirada crítica, desde una mirada constructiva, un tema de trascendencia, reitero, para el país, para el Estado, para la población y para cada uno de los bolivianos, como es el tema de la reforma judicial. En nuestro país, fíjense ustedes, hace relativamente poco tiempo atrás, desde el año 2009, nos rige una nueva constitución, la constitución del año 2009, que surge a raíz de una asamblea constituyente, que surge en teoría a partir de acuerdos que han definido un nuevo constructo social y teníamos nosotros muchas esperanzas en muchos ámbitos que propone y regula la nueva constitución y particularmente en el ámbito de la nueva justicia que esperábamos se ponga y se construya a partir de la nueva constitución. Han pasado un poco más de 10 años, 10 o 11 años desde ese evento histórico. Sin embargo, cada vez vemos como bolivianos que la justicia, en vez de encontrar una ruta crítica que pueda dar esperanza, que pueda alentar la vida individual y colectiva de los bolivianos, más bien identificamos una justicia que cada vez se descompone más. Esto hace que nosotros, desde el punto de vista académico, ya no podamos contemplar o dejemos de contemplar
el andamiaje de la justicia y del sistema judicial en una forma pasiva, sino creo que es hora de que podamos desde la academia orientar realmente una ruta crítica para promover una reforma de la justicia. En ese sentido, estimado Félix, lo que tú vas a exponernos esta noche con seguridad tiene esa intención. Miren, la Constitución Política del Estado, simplemente para identificar un punto crítico, lo que señala en el artículo 180, que nos habla precisamente, ya introduciéndonos al capítulo segundo de la justicia ordinaria. Fíjense lo que dice la Constitución con mucha claridad. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. Con absoluta sinceridad, si yo consulto a cualquier boliviano que está en esta audiencia o que no lo está, pero le hacemos la consulta, querido Félix, con absoluta seguridad, una gran mayoría no está de acuerdo en este sentido de si se está materializando lo que señala el artículo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque la estructura de nuestro sistema, el andamiaje de nuestra justicia realmente tiene un mal endémico, tiene un mal histórico que no se ha podido superar y cada vez está en una situación más crítico y en una situación en la que los bolivianos no tenemos confianza. El nivel de desconfianza en el sistema judicial hoy día creo que está carcomiendo el tejido social de nosotros los bolivianos. Nadie o muy pocos creen realmente en una situación de verdadera justicia. Es la justicia hoy día, en mi criterio, también está carcomiendo el sistema institucional de la vida política, de manera tal que los partidos políticos, si no eres del oficialismo, tienes una desventaja significativa versus lo que significa un andamiaje natural de consensos y de trabajo colectivo, al menos en puntos claves que necesita el país. El Estado de la Justicia, en mi criterio, está carcomiendo los cimientos mismos de la democracia y, por lo tanto, en mi criterio, la justicia como está carcomiendo el Estado de Derecho. Por lo tanto, frente a una situación de estas características, se hace realmente urgente y necesario buscar y consensuar una ruta crítica para realmente encarar una reforma judicial. Desde mi punto de vista, esa reforma judicial, estimado Félix, no solamente es una responsabilidad de los actores que hoy día son parte del accionar gubernamental y del accionar del Estado y los poderes que tenemos constituidos a partir de la nueva Constitución. Tampoco es una responsabilidad únicamente de los operadores de justicia, sino que también hay otros responsables involucrados en esta temática y en mi criterio también están involucrados o deben estar involucrados en una reforma, en una concepción de una reforma de nuestra justicia. También las universidades, en este caso la academia, especialmente las facultades de Derecho. Nosotros, como digo siempre, no designamos a magistrados, a vocales, ni a fiscales, pero sí a nivel de lo que significa la universidad, los formamos. Por lo tanto, también hay que ser autocríticos de la formación que hoy día tenemos a nivel Bolivia en nuestras carreras y facultades de Derecho, y hay que proponernos también hacer ese análisis para que la formación de los futuros abogados y abogadas tengan unos contenidos que puedan contribuir y colaborar para un propósito de una reforma de nuestra justicia y que entre todos construyamos un futuro mejor para todos nosotros. Desde ese punto de vista, la temática de la reforma tiene que estar ligada también a los niveles de formación de los profesionales abogados. También pasa, en mi criterio, estimado Félix, porque no solamente debemos generar una formación de futuros abogados con un adecuado conocimiento teórico y práctico de la ciencia del derecho en una visión clásica, es decir, preparar a nuestros abogados, a nuestros futuros profesionales para que tengan un buen desempeño en los ámbitos jurisdiccionales,
sino que hoy día se hace necesario, y especialmente después de todas las tragedias que estamos viviendo a nivel de la humanidad, como es el COVID-19 y las consecuencias tan negativas que derivan de ella, todo lo que significa un retroceso en el proceso y en el mejoramiento de nuestras economías, por ejemplo, creo que se hace indispensable también promover en el futuro abogado y abogada una concepción diferente, ¿sí? Alejarnos del mundo de la confrontación y promover la construcción de la cultura de paz, es decir, que nuestros futuros abogados retomen aquello que nosotros conocíamos, Félix, cuando nos formaban, que el litigio, la vía jurisdiccional, tiene que ser el último ámbito cuando otros ámbitos fracasan. Y creo que los medios alternativos de resolución de conflictos, y especialmente la conciliación extrajudicial debe ser una parte muy importante de la formación del futuro abogado. Y creo que con esos elementos adicionales, más los que tú vas a exponer, creo que se debería marcar una ruta crítica con miras a una reforma de nuestra justicia. Querido Félix, me permito simplemente hacer esos apuntes, ponerlos sobre la mesa de discusión, la mesa del debate, para que con lo que tú vayas a exponer, pues tengamos un abanico de un criterio debidamente formado, de un criterio que coincida con los altos intereses de la población para promover desde la academia una reforma de nuestra justicia, una reforma judicial. Querido Félix, nuevamente te agradezco mucho tu invitación. Agradezco mucho a los queridos estudiantes y agradezco y felicito a todos los que están presentes en este seminario que creo que es fundamental hoy día encararlo desde una visión y una propuesta crítica. Querido Félix, muchas gracias y te deseo éxitos en el desarrollo de esta temática tan importante que tú vas a promover hoy día. Y termino indicando que he conversado con Félix hace pocos días. Coincidimos que en la academia y particularmente en la carrera hay necesidad de la implementación de algunos institutos que hoy día están ausentes. Hoy día en la carrera tenemos un único instituto de investigación que se dedica a una investigación genérica, pero creo que hay que implementar, como intercambiamos criterios con Félix, institutos especializados en distintos ámbitos de la ciencia del derecho, y uno de esos institutos, sin duda alguna, implementar es el Instituto de Derecho Constitucional, una especie de observatorio para fijar una ruta crítica y ver cómo se desarrolla esa ruta crítica, entre otros institutos que por supuesto también son necesarios. Querido Félix, el compromiso tuyo siempre está marcado por una línea institucional, una línea de una propuesta crítica, y estoy seguro que hoy día no va a ser la excepción. Un abrazo, querido Félix, como también a todos los que están participando en este evento tan importante. Gracias, querido Félix. Muchas gracias y será hasta una otra oportunidad. Yo voy a tratar de quedarme mientras me permita la señal desde el lugar donde estoy. Gracias, Félix. Gracias a ti. Bien, agradecemos las palabras de bienvenida del doctor Javier Tapia Gutiérrez. Antes de comenzar a la concurrencia, les pedimos estar atentos a los dos links de asistencia que se enviarán, uno a la mitad y uno al finalizar la ponencia. También se enviará un link de preguntas. Asimismo, anunciamos que al finalizar la ponencia se realizará una actividad sorpresa. Bueno, tenemos el agrado de presentar al ponente, el profesor Félix Huanca Yaviri, quien es abogado por la Universidad Mayor de San Andrés, titulado en 1992, cuenta con varias publicaciones entre libros y revistas, cuenta con estudios de maestría y doctorado en la Universidad Carlos III de España. Entre los escritos que podemos mencionar de él tenemos Derechos Humanos o Derechos Fundamentales, una aproximación lingüística, esa una revista. Tenemos el agrado de mencionar Multiculturalismo y Derechos Fundamentales, escrito en 2002. Introducción al Análisis Económico del Derecho, escrito en 2003. Positivismo Jurídico e Introducción al Análisis Sociológico del Derecho, escrito en 2004. El Proceso Constituyente en Bolivia, Introducción al Derecho Constitucional,
aproximación al análisis sociológico de los derechos humanos, y entre otros escritos mencionamos Introducción al Derecho Ambiental, Derecho Ecológico y Ambiental. También cabe recalcar que el doctor cuenta con membresías como miembro de la Asociación Latinoamericana del Caribe, como miembro del Consejo Editorial de la Revista del Derecho Privado en la Universidad Autónoma de México, como miembro honorario del Grupo de Investigaciones Sociojurídicas Nuevas Visiones del Derecho. Estimado profesor, le cedemos la palabra. Bien, muchísimas gracias y gracias a Javier, gracias a los organizadores, gracias a todos los oyentes y en particular espero que amigos abogados estén esperando esta intervención y también a alguna gente interesada o a mucha gente interesada en el tema de la justicia. Esta actividad nace precisamente porque en los últimos meses y concretamente en las últimas semanas, nuevamente está en los más media el tema de la reforma, porque indudablemente pensamos o estamos seguros de que este tema atinge a mucha gente, a muchas comunidades, a muchas áreas profesionales y desde luego al país en general. He titulado Reforma de la Justicia, concretamente se refiere al caso boliviano, y como un subtítulo, una mirada crítica. El término crítica lo empleo aquí como una expresión sencillamente que significa duda. Por tanto, trataré de reflexionar en un tiempo de aproximadamente 45 minutos para tratar de explicar esta mi posición, esta mi duda respecto de la reforma de justicia y en lo posible trataré de explicar cuáles serían, desde mi perspectiva, las posibles salidas a los problemas que tenemos en el ámbito de la reforma de justicia, si es que la hay, o de alguna manera contribuiré en tratar de especificar cuáles son, a mi manera de ver, los criterios con los cuales deberíamos abordar el problema de la reforma de justicia. Dicho esto, entonces, y nuevamente agradeciendo a todos, voy a partir inicialmente citando, si el PowerPoint lo podrían subir para que pudieran seguir la audiencia. Pues entonces decía, voy a seguir este guión preparado para esta ocasión y va de la siguiente manera. Voy a referirme inicialmente a las propuestas que están circulando y en base a ellas trataré de dar mi punto de vista y reitero las posibles alternativas o salidas que pudieran darse. Existe una propuesta del gobierno que está en su página web y el gobierno centraliza actualmente la propuesta en 5 temas. 1, balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, soluciones de TIC hacia la transformación digital, tecnologías de la información y comunicación, y transparencia institucional. Existe otra propuesta del profesor José Antonio Rivera de la Universidad Mayor de San Simón, que plantea 4 puntos para esta reforma.
1. Reforma de la Constitución para la selección y designación de magistrados. 2. Más asignación presupuestaria. 3. Reestructurar el Consejo de la Magistratura. Y 4. Cambio de la justicia indígena, originaria y campesina. Y finalmente hay una última propuesta que también circula ya, imagino que lo sacarán en los más media en un tiempo breve, imagino, y pertenece a o corresponde a Juan del Granado, que es un abogado radicado aquí en La Paz, exalcalde, como muchos lo deben conocer. Plantea 5 temas para la reforma. Reforma de la Constitución para una elección de jueces con idoneidad e independencia, aumento del presupuesto, y lo llama presupuesto digno, Consejo de la Magistratura, que es otro tema que según entiendo hay que tratarlo. El tema 4 sería el acceso a la justicia y último, revalorizando la justicia indígena e incorporando jueces de la paz. En base a estas propuestas que circulan, repito, en el ámbito nacional, yo abordaré desde 4 perspectivas. Al finalizar mi exposición los voy a ir desengranando una por una. Una, creo, es importante el problema de la crisis de la justicia, desde la elección de los jueces, la aplicación de las normas. 2, el acceso, y me planteo si debe existir un libre acceso y justicia gratuita. 3, independencia judicial y más presupuesto, si son estos posibles. Y 3, indudablemente, todo este problema parece pasar por la reforma de la Constitución. Parece, digo, porque aún tengo dudas si sería necesario, pero veamos y trabajemos en la propuesta. La reforma de la justicia, si podrían pasar. Reforma de la justicia, para mí, debemos partir de 2 cuestiones básicas que debe resolverse a través de la justicia. En este caso, en nuestro país se llama el órgano judicial. Una reforma de la justicia necesita, desde mi punto de vista, entender 2 realidades. Una realidad social que siempre es dinámica, que está en constante cambio, quiero decir, y por otro lado, hay una estática normativa. Cuando en la vida real tenemos este problema, por un lado la sociedad, y la sociedad cambia normalmente por 2 cuestiones muy importantes. Uno es la tecnología o el cambio de la tecnología y el cambio científico. Por tanto, la sociedad siempre está en una dinámica constante. Y al lado, o la sociedad, sabemos que se maneja por normas. Y a partir de la formación de los estados modernos, a partir del siglo XVII, XVIII, ha constituido un conjunto de normas, o sobre la base de ellas se ha estatuido el Estado moderno, que es la Constitución y las leyes. Entonces, la gran pregunta es,
esta realidad social, es decir, la sociedad necesita de instrumentos normativos, de reglas para hacer sus intercambios, ya sean de bienes y relaciones que sostienen, se enfrenta con unas normas estáticas. ¿A qué lo llamo norma estática? Cuando una constitución se aprueba X año, X día, y termina en un texto que lo llamaríamos código, mientras un nuevo constituyente o un nuevo legislador no lo cambie, estará en statu quo. Por tanto, esa dinámica social no podrá encontrar un cauce necesario a esas necesidades nuevas. Entonces, en las sociedades de hoy, lo que ha ocurrido es que hay distintas formas de enfrentar esta situación, pero actualmente esto se ha centrado, es decir, esta realidad social dinámica frente a la estática normativa, se ha tratado de trasladar o que haga de bisagra a los operadores jurídicos, es decir, a los jueces. Entonces, los jueces son los que tienen que hacer este gran trabajo de enlazar o de relacionar entre la dinámica social y la estática normativa. En las legislaciones actualmente en el sistema civil, es decir, el derecho europeo y del derecho latinoamericano que sigue a este derecho, se hace a través de la interpretación. Es decir, a los jueces se le ha facultado interpretar y de esa manera resolver esta contradicción que existe en la vida real de esa dinámica que llamo frente a la estática normativa. Esta interpretación es una facultad otorgada a los jueces, pero esta interpretación en términos de un lenguaje actual se puede entender como una facultad de creación del derecho por los jueces. Por tanto, en los inicios, especialmente en el modelo francés, que luego explico cómo procede, no era aceptada porque, como si recuerdan, Montesquieu afirmaba que los jueces eran simple voz de la ley. Eso es como decir, los jueces no podían más que aplicar el texto literal de la norma. Pero esa situación o esa forma de zanjar esa relación realidad social dinámica y estática normativa, en tiempos actuales ha pasado, reitero, por esa facultad interpretativa dada a los jueces. Actualmente, por tanto, entonces, el juez constitucional interpreta la Constitución, y en el caso boliviano lo dice la Constitución y la ley del Tribunal Constitucional. Y en el ámbito ordinario también la interpretación en el procesal civil está establecido y los jueces tienen autorización expresamente en 3 casos: vía analogía, vía equidad o recurso a los principios generales del derecho. Eso está previsto en el Código Civil o Procesal Civil, de tal manera que los jueces en esa vía hacen una interpretación. Y acá viene una de las cosas que creo que debemos tratar de entender. Si en los derechos modernos estatales está previsto esto de la interpretación, hay que tener claro que los jueces interpretan y esa interpretación es crear derecho. Es decir, estamos dando facultad a los jueces para que ellos puedan crear derecho, es decir, un derecho más allá de que la da
legislador, porque en nuestro medio, nuestra forma de entender el derecho es básicamente que quien crea derecho es el legislador, y hoy obviamente esta situación ha cambiado porque en la Constitución también están los derechos creados por el constituyente. Esto es, a mi manera de ver, un primer gran problema que hay que resolver, quiero decir, entender, y luego ver qué opciones tendríamos para explicar nuestro problema. Yo debo entender un problema y debo resolver ese problema, para lo cual necesito entender esa realidad a través de una teoría y de las instituciones jurídicas. Y para esta exposición voy a tratar de explicar en 3 puntos de vista, o desde 3 puntos de vista. Uno, necesitamos un fundamento que explique el origen del derecho vigente. 2, necesitamos cómo se enseña o cómo es la enseñanza del derecho en la actualidad en las universidades. Y 3, cómo es la aplicación del derecho. No encuentro una explicación al margen de estas 3 posiciones para luego debatir el tema de la reforma judicial, dado que la reforma judicial quedaría en este tercer aspecto que estoy señalando, cómo es la aplicación del derecho. Entonces, voy a tratar de fundamentar y llegar a la tercera parte. Respecto del fundamento del origen del derecho vigente, debo explicar que si en Bolivia nuestro derecho actual y desde origen, me refiero a 1825, es un derecho creado localmente, es decir, podemos llamarlo, es hecho en Bolivia o no. Y acá, si esta pregunta lanzo, la respuesta es que no. Pongo algunos ejemplos rápidamente. Nacimos 6 de agosto de 1825 y nuestra primera constitución es de 1826, es decir, un año después de nacer. Y unos años después, unos 4 años, 1830, en el gobierno de Santa Cruz tenemos el llamado o denominado Código de Santa Cruz, en honor al impulsor que sería en este caso el presidente de entonces. Hay que preguntarse si esa constitución o esa primera constitución y esta primera norma civil penal del Código Santa Cruz fue elaborado por los bolivianos que existían en ese tiempo. Y la respuesta es no. La Constitución se lo ha pedido a Bolívar y Bolívar mandó esa Constitución y toda la historia que sigue. Y respecto de el Código Santa Cruz, tenemos la situación de que países como Colombia y Chile, que nacieron unos años antes que Bolivia, tuvieron sus códigos civiles no a los 10 años ni a los 20, sino tardaron casi hasta 1800 y tal, el caso Chile, el caso colombiano. Eso es más o menos como decir que en Colombia y Chile trataron de adecuar ese código Santa Cruz, que es nuestro,
que es una copia del Código de Napoleón, y trataron de adaptarlo a una realidad distinta de Francia, como es Chile o Colombia. Pero en el caso nuestro, en Bolivia, esa no fue la tarea de los juristas de entonces. La tarea de los juristas de entonces fue la más fácil, a mi manera de entender, y es hacer la copia. Y se hizo así, y así fue esa Constitución primera de 1826, y así fue también ese primer texto del Código Santa Cruz, que reúne civil y penal. De manera que aquí entendemos claramente que ese derecho de origen no fue nuestro o no fue redactado por juristas bolivianos de entonces. Hacia adelante, desde 1826 adelante, la elaboración de los textos normativos, ya sea de la Constitución y otros, ha seguido el mismo proceso. Y hasta hoy, lo que tenemos básicamente es esto de recurso a la copia. Pero veamos, antes de esto, cuáles son las instituciones, cuáles son o dónde se han formado estos derechos que estoy diciendo de los cuales hemos copiado. Una primera cuestión es que tenemos que rastrear si el derecho no es de acá, dónde nace ese derecho moderno y de dónde hemos traído y trasplantado acá en América Latina y en Bolivia. Entonces, yo necesito recurrir a la escuela de la exégesis francesa, porque de allá viene, o sea, del derecho francés, de la nueva República Francesa inaugurada en 1789, viene estos derechos que estoy citando. Pero no solo allá, sino también de la escuela histórica alemana, y no solo de ella, sino también de la jurisprudencia analítica inglesa y americana posteriormente. Por tanto, entonces, hay que preguntarse si el derecho de origen de América Latina y concretamente en el caso boliviano es estrictamente boliviano. La respuesta es no. Y si es no, yo debo valorar, yo debo analizar cuáles son estos derechos que provienen de Francia, de Alemania, de Inglaterra y últimamente de Estados Unidos. En ella entonces veo una influencia total en el derecho actual en Bolivia. Por tanto, en el caso de la enseñanza del derecho, yo necesito esto, que mis futuros juristas conozcan cuál es el origen del derecho moderno que está presente en Bolivia. No olviden, por ejemplo, el Código Santa Cruz de 1830 ha estado vigente hasta 1975, cuando Banzer cambia ese código. Y de una manera absolutamente no conforme a un sistema, al funcionamiento de un sistema jurídico. No lo hace por ley, sino lo hace por un decreto ley, que eso es digamos, una aberración en la construcción de un sistema jurídico. Dicho esto, entonces, yo tengo presente acá que el derecho boliviano actual en sus orígenes ha tenido una influencia de la exégesis francesa, de la escuela histórica y de la analítica inglesa y americana. Esa influencia yo debo verlo ahora en términos actuales en qué termina, para correr rápido. Hoy termina en dos corrientes fuertes, esta forma del derecho moderno, que no lo hemos hecho ni trabajado aquí, repito.
Estas dos grandes corrientes del derecho son los positivistas y los antipositivistas, o algún teórico del derecho prefiere llamarlo como postpositivismo a esta segunda. Sería un debate entre formalistas y no formalistas. El derecho actual se centra en estas dos grandes tendencias, no en América Latina, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, sino esto es un problema global de ese derecho, o del llamado derecho. Esto me lleva a analizar o me urge a que debo revisar una literatura lo más reciente respecto de qué o cómo fundamentan la existencia del derecho estas dos versiones, positivistas y antipositivistas. La lectura de esto o la comprensión de estas dos posturas jurídicas pasan inevitablemente por analizar, por estudiar a Kelsen, a Hart y Dworkin. Estoy hablando de un austriaco de la familia alemana como es Kelsen, de un inglés como es Hart y Dworkin como el jurista más destacado de Estados Unidos, ambos o los tres, obviamente, de la filosofía del derecho. Debo entender en base a estos autores cuál es la perspectiva del derecho moderno que ellos desde los años 30 del siglo XX han trabajado y han establecido, por decir, un estándar, es decir, una forma de entender el derecho y una forma que establece las instituciones jurídicas. Tanto en Kelsen, en Hart y Dworkin está aquello presente. Y por tanto, entonces, debo seguir y debo hacer una mirada a ese sistema jurídico. Ahora se entiende así claramente. Antes tal vez una breve referencia a cada uno de ellos, es decir, porque a veces pensamos que acá Kelsen no pesa nada, o Hart nada, y Dworkin nada. Pues están aquí presentes. El tema de Hart está presente desde varios puntos de vista, pero me voy a centrar a algo muy concreto, como puede ser, por ejemplo, la jerarquía normativa. Hay una norma 1, norma 2, norma 3, corresponde a Kelsen. En Hart, el concepto de derecho y el fundamento del derecho está en Hart. En Bolivia, cuando hablamos de constitución, necesitamos leer, o cuando queremos hacer una reforma de la constitución, necesitamos leer a Hart. Y Dworkin está presente porque ese debate está entre, o sea, a Dworkin se lo conoce como un antipositivista. Kelsen y Hart son positivistas y Dworkin no. Este debate nos lleva a si el derecho debe tener elementos morales o simplemente debe ser jurídico. Para Kelsen, el derecho debe ser solamente jurídico, no político, no sociológico, no moral, etc. Para Dworkin, de alguna manera, el derecho podría ser también o tener un fundamento moral. Y Dworkin dirá directamente que entre derecho y moral hay una conexión. Es decir, el derecho no puede ser inmoral, el derecho tiene que ser moral. Fíjense ustedes, hay un artículo de la Constitución que dice, entre los principios, que el Estado plurinacional asume los valores ético-morales. Esto es como decir
que en Bolivia está presente do working. Es decir, el derecho no puede ser inmoral. O el derecho tiene una directa relación con la moral, que es una posición contraria a los positivistas que dicen la norma jurídica solo debe ser jurídico, alejado de otros elementos del derecho. Llego aquí y ahora debo plantearme, ya un poco tratando de aterrizar sobre el problema de la justicia, si para entender el sistema jurídico debería recurrir a teorías extrañas porque el origen de ella está en ellas, ahora, una vez que existen estos derechos modernos o los llamados sistemas jurídicos estatales, lo que debo hacer es una explicación interna o debo también hacer una explicación externa del derecho. Eso es como decir, ¿cómo explico, cómo fundamento la existencia del derecho? Simplemente tomando en cuenta como Kelsen que el derecho debe ser o estar alejado de elementos extraños al derecho como la moral, la política, la sociología, o debo fundamentar la existencia del derecho y cómo funciona a través de un análisis externo, es decir, el derecho conectado con otras disciplinas, y que eso se llamaría interdisciplinar o hasta transdisciplinar. Cuando hablo de la explicación interna, es que esto quiere decir que el derecho solo debería explicarse por los juristas y se acabó el cuento. Que si hablamos de justicia, ese tema correspondería únicamente a los juristas porque los juristas son los únicos que saben de estos temas. Por tanto, no deberían intervenir ni economistas, ni sociólogos, ni politólogos, ni filósofos, ni nadie, porque es un problema del derecho interno de un sistema jurídico. Y la respuesta aquí es que si queremos entender el sentido de las normas, cómo funcionan las normas, inevitablemente tenemos que recurrir al análisis interdisciplinar o hasta transdisciplinar. Y entonces, si es así, eso me conduce a la segunda cuestión que planteaba, ¿cómo es la enseñanza del derecho? La enseñanza del derecho en las aulas de Bolivia, desde mi perspectiva, se traduce en ser una formación conceptual, formalista, legalista, memorística, entonces es esencialmente teórico. No hay un estudio de caso, por tanto, nos preguntamos si esa forma de enseñanza se acerca a la realidad. La respuesta es no. La enseñanza conceptual viene ¿de dónde? Viene de Alemania. Concepto de derecho, concepto de Estado, concepto de familia, concepto de matrimonio, toda esa forma de entender el derecho viene desde Alemania. Y la otra, enseñar el derecho formalista, o en su sentido formal, estrictamente legalista y memorístico, viene de Francia, de la escuela de la exégesis, y creo, en materias como derecho civil, exactamente estos están muy presentes. Un estudiante sabe más de derecho, esa es la creencia, sabe más de derecho en cuanto sabe de memoria qué artículos se refieren a qué temas. Y eso sigue siendo teórico, porque ni lo conceptual, ni lo formal, ni legalista, ni memorístico son prácticos. La formación práctica no existe si no estamos en la vida real. ¿Y en la vida real cuál es? Entonces, en el caso de la justicia, ahí sí,
La vida real de los problemas jurídicos están en los tribunales, exactamente, sí están allá. Pero la formación del abogado no tiende a esto. En la vida real están ahí los casos prácticos. Y cuando salen los abogados, se enfrentan con los casos prácticos, pero no están formados para resolver esos problemas prácticos. Entonces, acá tenemos que preguntarnos, si vamos a formar abogados teóricos, formalistas, conceptualistas y legalistas, cuando vayan a ejercer como jueces o fiscales, ¿cuál va a ser el problema? El problema va a ser un choque, porque allá hay casos prácticos. Y los casos prácticos no son memorísticos, no son conceptuales, ni son legalistas, sino requieren soluciones en esa dirección. Y entonces, uno de los problemas, si queremos reformar la justicia, no puede olvidarse este problema. Es decir, la formación de los abogados incidirá en el ejercicio de la práctica jurídica, sí. Entonces, acá ya un poco abrimos el panorama de que el tema de la justicia, al parecer, no es un mero problema práctico tampoco, es decir, solo de aquellos que corresponden a, en este caso, al órgano judicial, sino también compete al ámbito de la enseñanza, el derecho que tiene que ver con las universidades, la academia. Porque no podemos pensar solamente en los medios que vamos a proveer, pero sin tener en cuenta la formación. Es necesario, el fin es verdad, pero también los medios son importantes. Entonces, en esta enseñanza del derecho, hasta aquí yo me doy cuenta de lo siguiente. Debo ser consciente de que en la formación del derecho, de entender que existe una cosa que se llama teoría transnacional del derecho, y que en los últimos 20 años ha tomado mucha forma y mucha fuerza en la explicación del derecho. ¿Qué quiere decir una teoría transnacional del derecho? Es decir, hay un lugar que se llamaría sitios de producción donde se producen esos derechos. ¿Eso dónde queda? Eso queda en Alemania, eso queda en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos. Sitios de producción. ¿Y qué tipo de derecho producen? Un derecho estandarizado. Eso es como decir un derecho que para ellos es considerado, digamos, aceptado desde un punto de vista conceptual, explicativo de la existencia. Ejemplos, por ejemplo, que la Constitución es la norma más importante de un sistema jurídico. O sencillamente otras figuras jurídicas que bien podrían imaginarse. Pero estos, como son teorías transnacionales, es decir, son producidos en esos países, pero son exportados a otros sitios que pueden llamarse sitios de recepción. Sitios de recepción pueden ser América Latina, que para este profesor colombiano Diego López lo considera como casi la periferia del sistema, es decir, del modelo occidental, y en ellas esa recepción del derecho ya no es el derecho estandarizado, sino un derecho subestándar. Me explico. Los derechos producidos en los sitios de producción están hechos de acuerdo
a la cultura local de acuerdo a las necesidades locales para que sea funcional a esas sociedades, es decir, Alemania, Francia o Inglaterra. Y nosotros aquí en la periferia recepcionamos ese derecho. El caso de la exégesis francesa es muy claro. Hemos copiado el Código Napoleón y la enseñanza del derecho, que también era así, es decir, artículo por artículo, frase por frase, etcétera, etcétera. Acá en América también se hizo igual, o en Bolivia lo mismo. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál es ese detalle? He dicho, en los países de origen, esos productos son estandarizados, es decir, válidos y justificados como buenos, digamos. En nuestros países, en Bolivia, ese derecho ya no es estándar, sino es subestándar. Es como decir, en el proceso de la interpretación, es decir, en el trasplante de la institución, el Código Napoleón a Código Santa Cruz es una copia, y la copia nunca es igual al original. Sobre esto hay mucha literatura para explicar. Entonces, ¿qué ha pasado o por qué se dice subestándar? Los europeos tienen constitución, o en Estados Unidos también. Nosotros igual tenemos una constitución, pero tenemos que preguntarnos si el funcionamiento de esa constitución en Alemania o en Francia hoy y en Bolivia es igual. La respuesta es no. Ellos han creado esas constituciones y han hecho funcionar esas constituciones en el tiempo. En el caso de Estados Unidos esto es muy importante. 1787, primera constitución y única constitución hasta hoy. Lógicamente que ha sufrido una serie de enmiendas. Por tanto, ahí, por ejemplo, tenemos claro de que el criterio institucional de no violentar la Constitución ha estado permanentemente vigilado y se ha materializado más o menos en esa dirección. Nosotros tuvimos nuestra primera Constitución al año de nacer, pero lo hemos violentado nuestra primera Constitución cuantas veces se ha querido por los gobiernos de turno. Por tanto, el criterio institucional no ha sido el mismo de la defensa, de entender la Constitución y el fundamento de la Constitución. Entonces, a estas dos formas de entender, es decir, lo original y la copia, no son iguales. Porque no hay forma, no es fotocopia, es copia. Y la copia, que es la que hace el intérprete, porque el autor es uno, y el intérprete es el otro. Por tanto, el intérprete jamás dirá o hará lo mismo que el autor. Es imposible. Entonces, aquí, ese derecho se considera así subestándar porque hay un fenómeno que sucede. Y en teoría del derecho pasa lo mismo. Si bien acabo de decir que hay que leerse a Kelsen, a Hart y Dworkin para entender el derecho, pero también va a estar presente este problema, pues las ideas sufren cambios en el viaje. Esas ideas de estas teorías de Kelsen, de Hart y Dworkin, desde lo original van a sufrir la influencia de la copia y van a terminar en una transmutación de la teoría y las instituciones. Entonces, nosotros que pensamos que seguimos a los europeos, en el caso de la Constitución, por ejemplo, que yo entienda, desde la colombiana de 1991 hasta la última del 2009 de la Constitución del Estado Plurinacional, son copias más o menos del español.
todas en América Latina han seguido ese mismo criterio y en el tiempo, es decir, las ideas viajan, hemos dicho, eso de lo original ha cambiado vía influencia, vía copia y finalmente ha quedado transmutado. Es decir, es otro. Podemos hacer estudios comparados, en este caso de derecho comparado normativo, respecto a lo que dice la Constitución española, que es más o menos algo así también que sigue a la Constitución alemana, porque fue hecha unos años antes, 1979, 69 me parece. Entonces, estas transmutaciones, tanto en la teoría y las instituciones, quiere decir que al final, en las aulas, enseñamos un derecho no precisamente como en su versión original, ya sea alemán, ya sea francés o ya sea inglés. ¿Esto en qué medida afecta? Muchísimo. Porque nosotros estamos tratando de resolver un coche como lo hacen nuestros mecánicos. O sea, hacen funcionar efectivamente, pero no es el coche original, como viene empaquetado de países de origen. Entonces, cuando queremos justificar nuestros cambios o nuestras teorizaciones sobre estas instituciones del derecho, estamos haciéndolo sobre temas que ya no son lo mismo, son transmutados porque el trasplante de las teorías y las instituciones han hecho en muchas veces su deformación. Esta deformación está presente, aunque hay muchas formas de entender también, y entre ellos está, por ejemplo, mi amigo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que dice él que el derecho se deconstruye, y es como decir entonces una teoría de la Constitución que se realiza en Bolivia sería una especie de desarrollar para un buen entender respecto de esa Constitución para mí transmutada porque viene trasplantado. Pero él piensa que, siguiendo a Derrida, de que habrá una nueva justificación de un derecho. O sea, esto es muy discutible. Si esto es así en la enseñanza del derecho, yo tengo serias complicaciones porque no estoy enseñando en Bolivia un derecho estándar que funciona, repito, en Alemania, en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos, sino estoy enseñando un derecho ya distorsionado. Porque una limitante de esto también es el tema de las traducciones de un idioma al otro, porque acá tenemos, o sea, sentimos una falta y esta falta precisamente consiste en que para entender el derecho moderno, entonces tendríamos que saber alemán, saber francés, saber inglés. Una tarea harto difícil, no fácil. Ahora sí, pasaré al tercer punto, que es la aplicación del derecho. Y aquí es donde está este debate de lo que dicen reforma de la justicia. Yo necesitaba antes estos elementos del fundamento del derecho y la enseñanza del derecho para aterrizar en esta tercera parte que se llama así aplicación del derecho. ¿Quiénes aplican el derecho? Es decir, las normas. Entonces acá la gente que está en este campo, en el derecho, claramente entenderá que quienes aplican el derecho son los jueces. En Bolivia está definido en jueces del rango constitucional y los jueces ordinarios. Acá necesito yo una serie de herramientas igual para entender cómo funciona esta parte de la aplicación de la justicia. Tampoco es pura práctica. Tampoco es pensar sencillamente, yo tengo 1000 tantos jueces en Bolivia,
y ahora voy a hacer una distribución per cápita en función a la población y ahí ya tengo resuelto el problema. No, creo que no. O también aplico lo que decía inicialmente de esas tres propuestas que he hecho referencia, aumentamos el presupuesto de justicia y ya está resuelto el problema. Creo que no es tan sencillo y entonces acá en esta tercera parte, en la aplicación del derecho que corresponde a los jueces, estoy diciendo, yo necesito un aparato teórico que me permita explicar cómo funciona esto. Y eso se llama, en la teoría, política judicial. La política judicial corresponde a dos tipos de políticas en teoría. La política normativa o la política de hacer leyes y la política judicial concretamente. Para hacer una buena política, yo necesito información. Si no tengo información, si no tengo datos, es muy difícil que yo pueda entender una realidad. Y mucho más difícil será que trate de plantear propuestas de salida o de solución a ese problema. Y veamos cómo estamos en este caso. Respecto de la política judicial referida a normas, yo creo que muy poco hemos avanzado respecto de cómo hacer leyes o cómo hacer buenas leyes y cuál debe ser la perspectiva de hacer buenas leyes. Pues para hacer un rápido recorrido, acá yo tengo que hablar no solamente en una perspectiva estrictamente jurídica. Hacer leyes creo que no es solo un trabajo de juristas. Hacer leyes hoy corresponde a un trabajo interdisciplinar. Hacer leyes, si bien el sello de aprobación lo hace el Parlamento o el legislador, pero el análisis, diseño normativo y demás corresponde, creo, a un cuerpo interdisciplinar. ¿Por qué planteo esto? Porque sencillamente hacer buenas leyes debe buscar eficiencia social. ¿Y cómo debo entender yo eficiencia social? Eso entra básicamente desde el punto de vista de la economía o el análisis económico. No puedo hacerlo desde el punto de vista jurídico, porque para los juristas basta que la ley esté publicada y debe ser de cumplimiento obligatorio, pero eso no resuelve ningún problema. Necesitamos medir si las nuevas leyes que se reemplazan a otras van a generar mayor eficiencia social, eso es como decir más bienestar y menos conflicto social. Porque si yo voy a hacer leyes que ahora en vez de eficiencia social genera ineficiencia y menos bienestar y también más conflicto social, sencillamente es una legislación al absurdo. Acá, del análisis económico entonces está presente. Y decía, está escasamente explorado y en el campo del diseño, en las políticas normativas, de igual manera no hemos dado énfasis y mucha importancia a ello. He estado revisando de alguna manera en las últimas reformas de 1900 adelante, instrumentos de análisis y de participación del Banco Mundial y los aportes que se han hecho. En muchas de ellas se mencionan esto, pero al parecer, a momento de elaborar las normas, no se los ha tomado en cuenta.
Esto es un detalle que creo que merece revisar esos documentos y reflexionar sobre tales documentos. Entraré a ver básicamente algunos problemas de justicia y antecitos me faltaba esto de la política judicial. La política judicial tiene que ver con muchos aspectos. Tiene que ver con el análisis de la dilación, la congestión, la lentitud, la inoperancia de la ejecución de sus decisiones, de los jueces, claro está, la escasa accesibilidad, lo elevado de sus costos, el distanciamiento, conservadurismo de los juzgadores respecto a los valores de la sociedad, en nombre del cual administran justicia, la pobre calidad, el sesgo o parcialidad de sus fallos, el corporativismo, la corrupción de algunos de sus miembros, y podría ir a un largo etcétera más. De manera que aquí yo voy a tratar de centrarme ya para terminar mi explicación que debemos tomar en cuenta para esta reforma de la justicia. Acá tengo 5 puntos y con esto ya acabo mi exposición. El problema de la justicia no es solo estos temas. Acabo de mencionar el tema de la enseñanza del derecho, la fundamentación del origen del derecho, de los derechos modernos actualmente, y ahora centro mi análisis en este tercer punto que sería la aplicación de la justicia. Y eso es lo que ahora queremos debatir en nuestro país cuando hablamos de reforma de la justicia, que se refiere a esa tercera parte de cómo se aplica. El tema de la elección de jueces es un problema, no de hoy. Creo que este tema lo arrastramos desde inicios de la República, pero no encontramos unos estudios serios que nos permitan un poco en retrospectiva ver cuáles han sido nuestros inicios en esto. No la hay. Por tanto, eso cabe con lo que reclamaba antes el tema de la información. No tenemos información. Y respecto de la aplicación de las normas, tampoco tenemos una información exacta de las leyes que se ponen en vigencia, incluso de la Constitución. No hay estudios que nos digan la forma de aplicación de estas. O sea, ponemos las leyes en vigencia y no hay un lugar donde se estudia aquello. Las universidades, desde luego, deberían trabajar en esto, pero tampoco lo hay. El tema de la elección de los jueces, en nuestro caso, efectivamente, ha terminado como está, es decir, en elección, porque conforme la Constitución del 2009 hemos decidido que ella se efectúe a través de una elección. No sé si fue bueno o fue malo, aunque Vox Populi dice que fue malo. Pero habrá que ver si realmente el problema consiste en la norma tal como está, es decir, en la Constitución, y más bien lo que falla es el proceso de elección, de nominar inicialmente hasta llevar a elección. A mí me parece que el problema está ahí. Es decir, que se estableciera que los magistrados de las altas jerarquías judiciales, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Agroambiental, etcétera, se elijan, no me parece malo. En Estados Unidos la mayoría de los jueces se eligen, o buena parte de los jueces se eligen. Y no por eso el sistema norteamericano ha colapsado.
Aquí, repito, creo que en este tema tal vez el debate debería pasar en analizar en cómo hacer este proceso de elección o nominación inicialmente de jueces que van a ir a la elección. Ahí probablemente la participación ciudadana, institucional, universidades y otros pudieran ser importantes. Y no solamente, como ahora sucede, esa nominación se produce en el Parlamento y obviamente ahí las mayorías parlamentarias lo que hacen es aprovechar para lo suyo. Y parece ser esto el problema que ha pasado en nuestro país. Es decir, la forma como está no parece ser malo, sino el proceso. Pero imagino, creo que ese proceso es corregible, es rectificable. No necesariamente, por tanto, ahí creo la situación pase por abrir la Constitución vía reforma. Otro tema que es crucial, creo también, a momento de analizar sobre el tema de la justicia, tiene que ver con este problema de acceso a la justicia. Y la pregunta que yo me hice es si el acceso debe ser libre y a la vez gratuita. Hay muchos que piensan, y está en la Constitución, claro está, libre acceso a la justicia y también gratuita. Pero hay que pensar aquí desde esta perspectiva. Si por nada o por algo vamos a permitir que todos vayan a los tribunales, es lógico que los tribunales se van a llenar de casos. Es decir, si me escupen, voy a los tribunales. Si me insultan, voy a los tribunales. O si hay un asesinato o una violación, también voy a los tribunales. Lógicamente, los tribunales, si tienen esa vía de acceso libre, se van a llenar de casos, lo que se llama congestión y consecuentemente dilación. Es decir, un proceso que debe durar, por decir, 2 años, terminará en 4, en 5 o mucho más. Entonces, la pregunta aquí es, desde el punto de vista de la política judicial, ¿qué yo debo buscar? Y ahí decía, hacer buenas leyes y que eso genere más bienestar en la sociedad, en las personas. Entonces, en esta pregunta de si el libre acceso y debe ser justicia gratuita, creo que hay un fenómeno más que se produce, y esto es, en el libre acceso decía todos irán a los tribunales, pero ¿y si la justicia es gratuita? También irán todos a los tribunales, ricos y pobres. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacemos lo mismo que en la salud, lo mismo que en la educación, es decir, el acceso, que los que tienen, o sea, los que tienen más, llamémosle ricos, puedan por sí mismos costearse salud privada y educación privada? Y la salud pública y la educación pública se ha dado a los que tienen menos. ¿Por qué no pensar en el ámbito de la justicia, es decir, desde el punto de vista del acceso, de la misma manera? Es decir, los que tienen plata, los que tienen recursos, que resuelvan sus problemas en la vía privada, llamémosle justicia privada, y los pobres en la justicia pública. Voy a poner un ejemplo para entender este tema.
no entiendo yo cómo en los juzgados civil comercial, la mayoría de los juzgados están llenos de procesos coactivos. Los bancos tienen plata, pero ¿cómo es que esos casos terminan en los tribunales cuando bien estos podrían ser resueltos en la vía privada? Pero están ahí porque sencillamente nuestro sistema judicial dice libre acceso a la justicia y justicia gratuita. Y con eso, cuando algo es gratuito, ustedes entenderán, porque esta es una explicación simplemente de lo que en economía se llama oferta y demanda. Cuando algo es gratuito, pues todos quieren ir por allá, porque no cuesta. Pero, ¿cuál es el efecto malo o perverso de este modelo? Pues sencillamente quienes gozan de esa tutela judicial, pues no son los pobres, son los ricos, o los que tienen recursos, o más recursos. Entonces, nosotros que estamos pensando y debatiendo que la justicia es para los pobres, en los hechos termina siendo no. Porque entiendo que los pobres, desde el punto de vista de los costes de la justicia, costo social, costo público, costo privado, el pobre no puede acceder a la justicia. Primero, pagar un abogado es absolutamente alto o muy caro y por tanto el pobre no está en condiciones de contratar un abogado y probablemente no lo haga. Por tanto, libre acceso de la justicia para el pobre ahí no existe. Y también desde el punto de vista de estos costes que señalaba, coste público, coste privado, es decir, gastamos plata, recursos, resolviendo problemas de aquellos que sí, por sí mismos, es decir, por sus propios medios, podrían resolverlo. Y entonces la justicia, en vez de resolver problemas de aquellos que efectivamente lo necesitan, esa tutela judicial no llega para ellos, sino para otros. Entonces, en este punto, libre acceso y justicia gratuita, me parece que hay que trabajar muchísimo, no solamente desde el punto de vista jurídico, o incluso de la filosofía del derecho, es decir, acceso a la justicia, equidad, etcétera, sino análisis sociológico y análisis económico. Porque los tribunales no funcionan gratis. Los tribunales costeamos nosotros todos a la maquinaria de la justicia y es altamente costoso. Respecto de otro tema, independencia judicial, he tenido siempre dudas sobre este tema, pero en teoría sí suena muy bonito hablar de que la justicia debe ser independiente. ¿Cómo podría ser independiente la justicia si la nominación de los jueces de alguna u otra manera se hace por políticos? Es decir, ya sea que nombre el Ejecutivo, ya sea que nombre el Legislativo, es político. Entonces, llamarle independencia me resulta muy complicado de explicar. Voy a ir a una explicación, a un ejemplo que tal vez no es de nuestro medio, pero funciona, me parece. En Estados Unidos hay 9 jueces del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema Americana, de los cuales, a nominación del presidente, elige el Senado. En los últimos años, de esos 9 jueces, actualmente 6 son conservadores, es decir, casi republicanos, y 3 demócratas. Cuando estaba Barack Obama, la situación era distinta. Pero hoy esta es la realidad. Por tanto, hoy temas cruciales como el aborto, por ejemplo, vuelven al tema de la justicia y algunos estados, como el caso de Texas,
ha decidido que hay que prohibir o ha decidido prohibir el aborto, lo que hasta hace poco por el máximo tribunal no estaba dicho, pero ahora sí. Y probablemente en los próximos años podría surgir este tema de que el aborto está prohibido en Estados Unidos. ¿Eso qué implica? ¿A dónde lleva mi ejemplo? La independencia judicial es muy difícil, porque sencillamente, repito, la elección hace esta conexión con la política o con los políticos, y finalmente los jueces no son o sea, no son independientes al 100%. Entonces, plantearse en Bolivia, donde tenemos una teoría del derecho tan deficiente sobre estos temas, tenemos un presupuesto tan deficiente sobre la justicia y una formación de los abogados, es decir, los jueces y fiscales, es muy difícil pensar que tales jueces puedan ser independientes. Como la meritocracia, déjenme decir, no siempre puede ser la buena salida. A veces sí, a veces no. Los jueces no son robots. Los jueces son humanos de carne y hueso, como ustedes y yo. Por tanto, hacen cálculos racionales. Cuando yo gano, cuando yo pierdo, o cómo gano, cómo pierdo. Eso me trae a explicar una cosa rápidamente. En nuestro país, la justicia ha establecido una forma de nombramiento, pero también una forma de permanencia de nuestros jueces. Jueces de los más altos tribunales, 6 años, vocales, 4 años, y en teoría dice para los jueces ordinarios, lo que antes era partido, etcétera, conforme a la ley de la carrera administrativa, carrera judicial. Todos ellos tienen tiempo limitado. Entonces, una persona que accede a ser juez del Tribunal Supremo o cualquier otro, piensa de una manera racional y buscando siempre rentabilidad, porque todos los seres humanos somos así. Tengo 4 años, 6 años, y después de esos 6 años yo no tengo idea de qué va a pasar conmigo, si voy a seguir de juez o nunca más voy a ser juez. Cuando un sistema tiene esta forma o esta modalidad, a mi manera de ver, eso no ayuda precisamente a cualificar el trabajo jurisdiccional. Y más bien, cuando el juez tiene 6 años, 4 años de tiempo de ejercicio, lo que permite, a mi manera de ver, estos tiempos son, en esos años, los jueces calculan qué van a hacer. Y lo que la mayoría de los jueces no va a hacer precisamente es una jurisdicción correcta o aplicación jurisdiccional correcta, sino esto abre el paso a la corrupción. Repito, si yo sé que voy a estar 6 años y luego no tengo idea de qué voy a hacer en adelante, pasa una especie de aplicar un dicho que yo lo manejo de esta manera: ahora o nunca. Entonces, este problema, ¿cómo se resuelve en otros derechos, en las justicias comparadas? Una es la carrera judicial, que efectivamente sí funciona y sirve, además de que dignifica el trabajo del juez. Y el otro sería un nombramiento de por vida.
lo que ocurre con los jueces del Tribunal Supremo norteamericano. Entonces, cuando alguien es nombrado de por vida, yo creo que tiene una actitud distinta, sabe su futuro y probablemente su comportamiento lleve a no hacer cosas perversas, sino a buscar dignificar su paso por esa instancia del máximo tribunal del Estado y no pasar a la historia como un juez catastrófico. Esto es uno de los problemas que tiene que ver en el ámbito de la independencia judicial. El otro es esto que hablaba de la congestión y dilación de los procesos. Si yo soy juez y hacía un cálculo hoy de acuerdo a lo que hay en Bolivia, 800.000 casos en Bolivia y 1.083 jueces. Si dividimos, pues lo que vamos a tener es exactamente 739 casos por juez. Neto, ¿no? 700 casos por juez, el año tiene 365 días, es como decir, yo juez debo despachar 2 casos al día, que es absolutamente imposible, es muy complicado. Entonces, 2 casos al día es imposible. Y cuando hay congestión, hay dilación, decía, pero cuando hay congestión y dilación, ¿cuál va a ser frente a tal el comportamiento del juez? El comportamiento del juez va a ser exactamente lo que conocemos en nuestros tribunales, más corrupción. Entonces, esto es otro de los problemas y otro de los componentes que hay que analizar, porque eso creo que no se salva con decir, creamos más juzgados, pero ¿cuánto vamos a crear? Porque estamos claros aquí. No hay recursos suficientes como para habilitar otros 1.000 jueces. A lo mucho podrán crear 50 a 100 jueces año. Por tanto, la carga procesal va a continuar en lo mismo. 700 casos por juez año, entonces 2 casos por día. Ahí no se puede hacer ni jurisprudencia, porque a lo que llamamos jurisprudencia nosotros acá también es discutible y hay que analizar si efectivamente esos que decimos jurisprudencia son realmente jurisprudencia o qué son. Porque los jueces del Tribunal Constitucional tienen casi el mismo problema. 5.000 casos años que año terminan casi con un problema grave de 2.3 casos por día. Y a eso queremos llamar jurisprudencia. Yo sencillamente tengo mis propios peros. O sea, es muy difícil llamar a eso. Hay que volver a armar esa cuestión de si a eso hay que llamar jurisprudencia y si vamos a seguir en este modelo, en el caso del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, que tiene casi el mismo problema, congestión y dilación, para resolver los casos. Penúltimo caso, el presupuesto. Creo que afirmar y decir más plata para la justicia es como decir en cualquier otro área, en salud, en seguridad interna, seguridad externa del Estado, policía, Fuerzas Armadas, etcétera, o la educación, más plata. Pero ¿de dónde sacamos más plata? O sea, es muy fácil esa petición. Ahora, si realmente hay fuentes, genial. Pero yo entiendo que no está garantizado la salud pública. Con este problema ya lo hemos visto, la total crisis y el problema de los recursos tan complicadamente ajustados. Y en la educación tenemos casi el mismo problema. Y ahora, en el tema de la justicia, entiendo que el estándar de presupuesto en América Latina llega al 1% en algunos países y en la mayoría está por debajo del 1% del PIB. Entonces,
más presupuesto no es que estoy en contra, sino siempre estaría justificado en la medida en que la política judicial vaya destinado a cosas como esta, por ejemplo. ¿Cómo hacemos, cómo disuadimos a la gente que no vaya a los tribunales? Eso tiene que ver con la formación de jueces, con la formación de los juristas. ¿Cómo hacer que nuestra sociedad no sea conflictiva? Porque una sociedad conflictualista, ¿dónde incide? Pues en los tribunales. Entonces, en el ámbito de la política judicial, como dice la Constitución y los principios que están ahí en las distintas leyes, somos sociedad de la paz. Esto habrá que materializar para que las demandas de tutela judicial bajen, porque si somos justicia, mejor dicho, sociedad de la paz, tendrá que esto ser importante y un tema que vaya transversal en todos los temas. Y es en efecto que si ninguna de mis apreciaciones funciona, es lógico que todo ello pasaría por la reforma de la Constitución. Pero tal como he afirmado, la reforma de la Constitución por sí sola, es decir, cambiamos la norma, aumentamos unos cuantos jueces, aumentamos unas cuantas salas de audiencias, no resolverá el problema. El problema es más complejo que eso. Necesita un análisis interdisciplinar desde la política, la economía, la sociología. No es un problema de solo juristas. Y por otro lado, hoy hay un problema que deviene de manera general. ¿Cuál? El problema ecológico y ambiental. La justicia no puede ser ajeno a este tema. Y esto es transversal igual. Y yo creo que en los siguientes años va a ser un tema más importante que los derechos humanos. O habrá una especie de luchar o por el ambiente o por los derechos humanos. Aunque hay juristas que me van a decir no cuaja aquí, pero es una realidad que entiendo que se producirá en los próximos años. Bien, con esto he terminado. Solo quiero decir últimas palabras en este sentido. El tema de la justicia no es un tema, repito, de los juristas únicamente, sino requiere un análisis, una mirada interdisciplinar y también requiere cambiar muchas cosas. Teoría del derecho de origen y fundamentar cómo construir el derecho local, cómo enseñar ese derecho en las universidades. Esto no es un problema solo de las universidades, es un problema de Estado. Y también, en la última parte, la justicia y su reforma no es un problema de los políticos, no es un problema solo de los juristas, sino es un problema de todos. Bien, con esto he acabado. Espero haber cubierto en gran manera algunas inquietudes, pero como siempre sucede, no es posible resolver los problemas de la vida real porque sencillamente nos parece. Es muy difícil los cambios sociales, los cambios políticos y los cambios jurídicos, pero sí necesitamos estudiar, investigar, teorizar. Más en nuestro país que ahora es multicultural o dice pluralismo jurídico, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Muy bien, doctor. Eh, Muchas gracias por la ponencia. Y bueno, saludar nuevamente a la concurrencia en general.
ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas, las cuales fueron seleccionadas entre la audiencia para nuestro ponente. Así que iniciemos. Muy bien, doctor. Tomando en cuenta que nuestro derecho es una copia del derecho de Francia, Alemania e Inglaterra y últimamente Estados Unidos, ¿sería quizás mejor crear un nuevo sistema jurídico de acuerdo a las necesidades del derecho boliviano o simplemente quedarnos con el actual derecho positivo y seguir abrogando y derogar leyes? Bien, gracias por la pregunta. Yo creo que es bastante difícil la respuesta porque hay una situación siguiente. América Latina y Bolivia, de todas maneras, está en la periferia de lo que llamaríamos la civilización occidental. Por tanto, estos trasplantes han sido necesarios para estructurar estas sociedades latinoamericanas y de Bolivia, y en ese contexto, buscar cambiar o poner de cero o empezar de cero y a construir un derecho local, entiendo que casi es un suicidio. Entonces, inevitablemente, creo en el tiempo, aunque no imposible, estaremos siempre bajo este lazo de el centro, es decir, de estos países, de estos estados que producen derecho. Esta idea de soberanía alimentaria, soberanía científica y ahora, digamos, soberanía jurídica, es muy remoto, ¿no? Es muy complicado. Esa sería mi respuesta. Bien, doctor. Siguiente pregunta, por favor. ¿Usted cada cuánto tiempo cree que es bueno hacer una reforma en la justicia? Creo que la reforma de la justicia debería ser constante, es decir, tal vez en un periodo constitucional, como ahora es de 5 o 6 años, o tal vez más o menos, pero creo que es un tiempo prudente. La reforma de la justicia es simplemente ajustar el trabajo de la jurisdicción para satisfacer la demanda de la sociedad. Y como he dicho en mi exposición, la sociedad es dinámica, nacen nuevos problemas y los nuevos problemas necesitan nuevas soluciones. Y de aquí adelante seguramente vamos a necesitar otros tipos de jueces que hoy, por ejemplo, se han creado como los jueces agroambientales, y más adelante habrán otras necesidades parecidas. Por tanto, creo que es una tarea bastante dinámica que requiere ciertos tiempos prudentes. Muy bien, doctor. Última pregunta. ¿Cómo implementarías su sistema de justicia en un país lleno de sistemas y órganos manejados bajo la ideología positivista? Es otro de los grandes retos muy difíciles de responder, porque esta lucha o esta contraposición entre positivistas y no positivistas no es un tema, digamos, solo del mundo moderno o actual, sino esto tiene sus orígenes en el contraste entre derecho positivo y derecho natural, que hoy sigue persistiendo. Entonces, como esto va a seguir, es muy difícil decir muerte al positivismo o muerte a los antipositivistas. Una manera de conjuncionar ambos sería la admisión de esa transición que los postpositivistas dicen
que el derecho también debe ser moral. Entonces, ahí podríamos estar un tanto relacionando positivismo y antipositivismo. Pero para esto necesitamos, nuevamente repito, una buena teoría del derecho que nos permita entender cómo puede funcionar esto en la teoría, en el ámbito de las leyes, y finalmente cómo puede ser esto en la aplicación práctica del derecho a través de los jueces. Muy bien, muchas gracias, doctor. Agradecerle por haber subsanado estas preguntas a los espectadores. Muchas gracias, doctor. Bien, a ustedes las gracias y creo que con esto finalizamos, ¿no? Una actividad. Doctor, hay una actividad para la concurrencia. Bueno, continuando con la ponencia, damos la apertura al sorteo de 3 libros de la autoría del ponente, los cuales son Análisis sociológico del derecho, que trata sobre el positivismo jurídico, el multiculturalismo, pluralismo jurídico y derecho indígena, y 2 libros de derecho constitucional de la autoría del ponente. Les pedimos estar atentos, ya que será por el número de carnet. Bien, esperemos. La primera persona que ha ganado es la que tiene el número de carnet 10910287. Vamos por la segunda persona que va a ganar el otro libro. 4856255. Una vez más, esperemos un poco. Bien, la tercera persona es cuenta con el número de carnet 9105863. Felicitamos a los ganadores y les pedimos que se comuniquen con los administradores de grupos para la entrega de los libros. Finalmente, les mencionamos que se les informará mediante los grupos sobre la entrega de los certificados. Bueno, concluyendo con la ponencia, agradecemos la eminente participación del profesor Félix Huanca Yaviri por los conocimientos impartidos durante la ponencia. Se le hará la entrega de un presente en los próximos días. Tengan ustedes muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias.